gente, buenos días. Terminar de dar los buenos días a todos. Vamos a arrancar con hoy nuestro último encuentro de esta sesión que hemos compartido durante toda la semana, y quería hacerle más o menos un recuento de estos últimos 3 días, digamos, esta etapa para que podamos ver cómo termina encajando este tema que vamos a ver hoy, o estos temas que comenzamos a ver ayer, mejor dicho. Y bueno, ¿de dónde venimos? Veníamos de conocer las vulnerabilidades, las amenazas que existen, que están todo el tiempo en Internet, y el riesgo al que podemos quedar expuestos. Veníamos de conocer ese contexto. Vimos un poco cuáles son esas amenazas que siempre están allí afuera, y de la que esos son como un virus, ¿vieron? O sea, es como este tema que ya tenemos más de un año con este virus. Es exactamente igual, lo único que es que en todo el ámbito de la interconexión con todo el tema del Internet, pareciera que ya es común, y a veces lo pasamos por alto, ¿no? La gente poco se cuida o nada se cuida en muchos aspectos de amenazas que existen en la Internet, ¿no? Luego pasamos a ver todo el contexto metodológico que nos puede ayudar a nosotros a incorporar características de seguridad, o cómo mejorar la seguridad en nuestros proyectos. Vimos cuáles eran esos pasos, vimos cuáles pudieran ser esos requerimientos y cómo macharlos con los diversos módulos, los diversos procesos en cuanto al desarrollo de software. Vimos también aspectos de la metodología para desarrollo de software seguro. Y estamos ahora cerrando con estos findings, tengo la palabra en la cabeza, con estos checks de seguridad por diversas áreas del desarrollo del software, que terminan ayudándonos a nosotros cómo securizar mejor nuestros sistemas, ¿no? O qué tener en consideración en aspectos generales por diversas áreas o diversos módulos del sistema, que pudieran a nosotros entonces terminar de ayudarnos a mitigar un poco la exposición excesiva al riesgo de quedar expuesto a alguna amenaza, ¿no? A través de alguna vulnerabilidad que podamos tener. Y bueno, ayer discutíamos las validaciones de entrada, veíamos un poco la relevancia de esto. De la misma forma como hacemos validaciones de entrada, vamos a hacer validaciones de salida. Lo mismo que en la validación de entrada, esto debe hacerse en un área segura del sistema, ¿no? Y esa área segura, decimos entre comillas, que debe ser nuestro servidor, ¿no? O sea, el equipo que nosotros estamos controlando. Cabe destacar que si hemos fallado en la seguridad perimetral, bueno, esa condición de ambiente seguro pudiera ser cuestionable, ¿no? Pero definimos como ambiente seguro aquel que nosotros podemos controlar, evidentemente, y aquel que está en nuestras manos y no en manos de terceros, ¿no? Vamos a estar usando una rutina aprobada también para todo lo que es el estándar del tipo de codificación, tanto de entrada como de salida, un poco para mitigar con este punto el aspecto de la inyección de código que pudiera ir a parar del lado del cliente, ¿no? Contextualizar la codificación de salida en todos los datos devueltos. Bueno, un poco más lo volví a leer. Codifique todos los caracteres, salvo los que sean reconocidos como seguros por el intérprete al que están destinados. En cuanto al intérprete que están destinados, vamos a entender que no solamente es un cliente web, ¿no? O sea, la salida inclusive puede ser un comando hacia el sistema operativo. La salida puede ser un registro en una base de datos. La salida puede ser una petición a otro sistema, a otro servicio. Entonces nosotros vamos a tener que codificar los caracteres, ¿no? Salvo que, bueno, aquellas excepciones que nosotros podamos controlar según la salida, ¿no? Bueno, lo mismo, sanitizar y contextualizar todas las salidas en los ambientes confiables para consultas SQL y XML, ya lo habíamos mencionado. Y sanitizar todas las salidas de datos no confiables hacia los comandos de los sistemas operativos. ¿Se imaginan, no, lo que pudiera pasar si
parametrizamos de alguna forma, tenemos una parametrización dinámica a cualquier comando que llegue al sistema operativo. Imaginemos, no sé, que inclusive tenemos entre nuestro ambiente, entre nuestras variables de ambiente, llegamos a tener también esa key de comunicación entre las APIs, y de alguna u otra forma el ambiente queda comprometido, bueno, o dependiendo si nosotros tenemos esto en algunos archivos y resulta que ese archivo puede ser accedido, o ese directorio puede ser accedido a través simplemente de una escalada de directorio, de un descubrimiento de directorio, y que de paso pueda ser consultado en la internet. Bueno, listo, ya tenemos todas las llaves y cualquier otro comando que pretendamos resguardar ya quedaría expuesto. Para esto tiene que aplicarse también una política de secret, ¿no? O sea, todo este tipo de comandos sensibles o de información sensible no debería quedar tan expuesta, debería ser administrada en forma de secret. Y para eso deberíamos tener unas políticas. Es lo mismo que las políticas de resguardo de llaves, por ejemplo. La administración de autenticación de contraseñas, ¿no? Aquí es bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque hoy por hoy sabemos que los métodos de autenticación por contraseña para mí ya están obsoletos, pero creo que poco a poco esto va cambiando, ¿no? Bueno, todos los controles de autenticación deben fallar de forma segura. Imagínense, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué es fallar de forma segura? Un error 400, un error 500 que se muestre y que no muestre información. No necesariamente. A ver, una autenticación cuando falla, que te dice, mira, login o password inválido, está fallando. Es decir, la autenticación está fallando, no se está llevando a cabo de forma exitosa. Pero imagínate, ¿a qué llamamos nosotros fallar de forma segura o no fallar de forma segura? Imagínate que cuando tú estás ingresando, el mismo sistema te dice, el usuario es inválido. Eso es fallar de forma insegura o no fallar de forma segura. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti que el usuario es inválido, te estoy dando la oportunidad de que descubras qué usuarios son válidos y cuáles no dentro del sistema. Puedes hacer un descubrimiento de usuario, que así casualmente se llama, y evidentemente luego que tengas el usuario, el sistema pudiera decirte, mira, el password es inválido. Si te digo nada más el password es inválido, bueno, ya tengo el usuario, lo que tengo es que aplicar un ataque de fuerza bruta. Entonces, cuando decimos fallar de forma segura, vamos a decir que los mensajes o las alertas del error que se emitan al usuario sean generalizadas, ¿no? No sean simplemente, bueno, como ya habíamos dicho, ¿no? El login es inseguro, el password es seguro, no. Mensaje genérico, como decir, mira, las credenciales no son, que han sido proporcionadas no son válidos, credenciales inválidas, login usa usuario o password inválido, general, ¿no? O sea, requerir autenticación para todos los recursos de la página, excepto aquellas que sean especificadas como públicas, más que claro, es decir, debemos resguardar todos nuestros ambientes que requieran permisología o requieran algún tipo de rol específico para ser consumidos, ¿no? Entonces, todos los controles de autenticación deben ser efectuados en un sistema en el cual se confíe, y en este caso hablamos del lado del servidor, ¿no? Toda esa parte de los controles de autenticación, ¿no? Establecer y utilizar servicios de autenticación estándares y probados cuando sean posibles. Aquí hablamos de que podemos estar implementando algún tipo de Auth0, OpenID, SAML, o sea, métodos, establecer y utilizar servicios de autenticación que estén estandarizados y estén probados también, ¿no? O sea, pudiéramos usar algún identity provider, pero evidentemente vamos a asegurarnos de que lo que estamos usando está estandarizado y ha sido probado también. Utilizar una implementación centralizada para todos los controles de autenticación, incluyendo las librerías que se llaman a los servicios externos de autenticación. Acá lo que se recomienda es que los procesos de autenticación estén centralizados, es decir, que sea un solo módulo o un solo servicio el que se encargue de todo el proceso de autenticación. No tenemos por qué tener disgregado en nuestro servicio
los controles de autenticación o los controles de acceso por módulos, ¿no? Todo el tema del control de autenticación debería estar centralizado. Por lo mismo que conversábamos en otras oportunidades, ¿no? Teniéndolo centralizado podemos tener un mejor control y una mejor auditoría de todos estos procesos, ¿no? El módulo tiene que funcionar como una especie de singleton que solamente se encargue de todos los procesos de autenticación y autorización de usuario. Separar la lógica de la autenticación de los recursos solicitados y utilizar la redirección desde y hacia los controles centralizados de autenticación. Esto está más que claro, ¿no? Lo que te está diciendo es, cuando estemos trabajando con procesos de autenticación o que requieran permisología, yo lo que voy a hacer es que voy a validar y a trabajar con redireccionamiento desde y hacia ese servicio que controla la autenticación. Si tienes el rol y tienes el permiso, te acepto. Si no lo tienes, bueno, te redirecciono otra vez a que te den esa permisología, ¿no? La administración de las credenciales deberían ser almacenadas. En el caso que necesitemos almacenar las credenciales, deberían trabajarse de forma segura. No deberíamos estar usando MD5, deberíamos trabajar con algoritmos que sean mucho más robustos. No sé, hoy en día ya puedes usar un SHA-256, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que los MD5, cualquier MD5 que usted tenga ahorita en sus manos, lo coloca en internet y yo creo que hasta Google ya tiene un servicio que le da y le dice, este MD5 significa tal cosa, ¿no? O sea, ya es posible hacer un mapeo del MD5, así que desde hace rato es posible, así que el hash o el cifrado de MD5 para contraseña no va, ¿no? A ver qué tengo. Bueno, utilización de las conexiones en sistemas externos, utilizar una autenticación para la conexión con sistemas externos que involucren información o funciones sensibles. Sucede también, esto funciona por sistemas distribuidos, pero sucede también de que solemos hacerlo, y es una práctica recurrente, no lo vamos a negar, que si nosotros tenemos varios servicios dentro de un mismo ambiente, estos servicios difícilmente se autentiquen entre ellos. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo ambiente. Asumimos que el ambiente es seguro, pero lo más sano es que se puedan comunicar mínimo por una API key y que esa API key esté securizada a través de un proceso de secret, ¿no? Se va a considerar una secret y esté securizada de forma adecuada. Pero lo más sano es que dentro de estos procesos pudiéramos tener también la autenticación entre sistemas. Bueno, las credenciales de autenticación para acceder a los servicios externos de la aplicación deben ser encriptados y almacenados en ubicaciones protegidas, en un sistema en el cual se confíe. Cuando hablamos de que deben ser encriptadas y almacenadas en ubicaciones protegidas, hablamos de un poco más de lo mismo que veníamos recalcando hasta ahora, ¿no? Cabe destacar también que cualquier password que se tenga considerado como temporal, lo vamos a ver ahorita en la siguiente, cualquier password que se tenga considerado como temporal, si se tiene que almacenar, debería tener todos los controles de descifrado, todos los controles de caducidad para poder asegurarnos de que realmente es temporal y que no quede allí evidentemente un buen rato. Lo mismo que los tokens. A veces los tokens asumimos que ya por el hecho de ser token nos brindan toda la seguridad posible, pero cuando hablamos de los tokens, depende de para qué se usen. Los tokens también deberían tener un tiempo de caducidad. Imagínense un usuario un token de sesión de usuario que no caduque, o un token de sesión de usuario que sea eterno, ¿no? O sea, que una vez que te autenticaste, tu token siempre es el mismo cada vez que inicie sesión. En ese caso hablamos de que estamos expuestos a que cualquier interacción con el usuario que sea capturada por algún ente malicioso puede usar ese token y listo. O sea, ya puedes hacer cualquier petición a nombre del usuario, ¿no? Utilizar únicamente contraseñas encriptadas a los datos para envíos de contraseñas que sean temporales. En cuanto al envío de contraseñas temporales o credenciales que sean temporales, el hecho de enviar información que sea cifrada, esto también va a depender, ¿no? del nivel de seguridad que requiere la comunicación para el acceso a qué sistema. Si es tu credencial en cualquier software, no sé, dependiendo de lo que vayas a usar, difícilmente te envíen un mail cifrado
depende de las políticas de la compañía, ¿no? Pero a la hora de enviar las contraseñas cifradas, existen muchas herramientas que nos permiten cifrar el mail, ¿no? O sea, eso ya va a depender de los aspectos internos de la empresa. Pero módulos como Mail Secure es uno de los más populares, digamos, para Gmail. Digo uno de los más populares en el sentido de que lo encuentras casi en cualquier lado, te permite cifrar un mail, por ejemplo, ¿no? O un contenido, o X contenido dentro del mail. Lo que también puedes terminar cifrando es el password, ¿no? Entonces el password, bueno, se envía cifrado y la otra persona termina de descifrar con su código, con su llave del otro lado. ¿Vamos bien hasta ahora? Pueden escribirlo, si no quieren usar el micrófono, lo pueden escribir. Vean cómo vamos confundidos. Me voy explicando bien. Perfecto. Fabricio dice bien. Vamos claro. Bien. Cualquier intervención que quieran hacer, siéntanse libres, la abordamos. Cualquier duda que tengan, intervengan y la vamos aclarando entre todos también, ¿no? O sea, bueno, cuando hablamos de administración de autenticación y administración de contraseña, un poco para hacer un recuento, son buenos todos los puntos que vamos a tocar, ¿no? Pero, por ejemplo, aspectos a tener en consideración, ¿no? Hacer cumplir las políticas de password seguro. A veces decimos, bueno, el password tiene que tener mayúsculas, tiene que tener números, tiene que tener un carácter especial de tal tipo. Pero resulta que todo eso está validado en el front, ¿no? Recuerden, back and front, y todo está validado del lado del usuario. Y resulta que todo lo que esté del lado del usuario puede ser violentado. Entonces resulta que, bueno, no sé, alguien te coloca desde Firefox un nuevo script, te tumba todo el JavaScript que tiene y simplemente, bueno, no le da la gana de cumplir con las políticas de password seguro que están colocadas en el front. Entonces, esta validación, toda esta complejidad que debería tener el password, no la lleva, sino que te la lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes pudieran decir, pero bueno, ¿quién en su sano juicio va a querer no colocar un password seguro? Bueno, o sea, hay casos de casos, ¿no? Imagínense entonces que no fuese el usuario, sino también es un ataque de man in the middle, que cuando captura el tráfico, lo que hace es que, bueno, te cambia la contraseña y te coloca una contraseña del 1 al 6. Por decirles algo, ¿no? Si eso no lleva una protección contra CSRF y eso no lleva una validación del lado del backend, obviamente que todo este tipo de ataques que le estoy diciendo pueden ser válidos, ¿no? Totalmente válidos. No se debe de desplegar en la pantalla la contraseña ingresada. Esto hoy por hoy ya sabemos que el usuario a veces necesita que se despliegue el password para ver qué es lo que está escribiendo, entonces podemos ir observando el último carácter. Deshabilitar las cuentas luego de un número establecido de intento. Esto es algo que debería ser básico, ¿no? Los básicos de la seguridad en términos de autenticación. El usuario, cada vez que se intenta autenticar y un número determinado de veces falla, la cuenta debería quedar bloqueada. Dependiendo también del sistema en el que estemos hablando, ¿no? Pero debería quedar bloqueada. Yo pudiera bloquear la cuenta y te envío algo al mail. Y lo hacemos dinámico. Si te bloqueo la cuenta, si sigues con el juego, te puedo hasta banear el IP, pero te envío un mail. Y te envío un mail con los pasos necesarios para desbloquear todo. Esto para evitar cualquier ataque de fuerza bruta o cualquier forcejeo que se pueda tener en la cuenta. El cambio de reseteo de las contraseñas requiere el mismo nivel de control como aquellos asociados a la creación de las credenciales o a la creación de las cuentas de usuario. ¿Qué sucede? Que nosotros solemos securizar mucho el proceso de autenticación, pero no solemos securizar la recuperación del password. Y resulta que en la recuperación del password, cuando vamos a introducir nuestro usuario para recuperar el usuario o para recuperar la contraseña, terminamos nosotros observando también que te dice el mail no es válido, el mail no está registrado, o que puedes hacer un número determinado de veces, es decir, puedo enviar, no sé, N cantidad de peticiones pidiendo mi password de vuelta. Por ahí también te puedo hacer un ataque de 2. Entonces,
todo este tipo de cosas deberían securizarse de la misma forma como se securiza el password. Por aquí nos dice Melissa, ¿qué tan útiles son los captchas para evitar esos intentos de fuerza bruta? Depende. Los captchas, si están del lado del usuario y no son validados en el backend, no sirven para nada. Y la mayoría de los captchas se utiliza solo en el front. Es decir, terminamos colocando del lado del usuario un captcha que se valida, obviamente, y que el formulario te lo valida, pero que para el backend no recibe ningún tipo de interacción de si el captcha es válido o no. O mejor dicho, él no lo valida. Entonces, depende de cómo lo usemos, vamos a decir que sirve o no sirve. ¿Son buenos para evitar fuerza bruta? Y sí son buenos cuando están validados del lado del backend. Pero si nosotros podemos hacernos con el API, imagínense que tenemos una API, está bien separado el sistema backend front. Si nosotros podemos interactuar con el API sin necesidad de que haya una validación de CAPTCHA, la validación de la fuerza bruta se puede llevar a cabo. Si el CAPTCHA está, por ejemplo, bien administrado, bueno, ahí la fuerza bruta sí no se podrá llevar a cabo y estaríamos usando adecuadamente el CAPTCHA, ¿no? Haciendo una validación humana también para evitar que sea una máquina, evidentemente, la que está automatizando todo. También hay que ver el tipo de CAPTCHA, ¿no? Hoy con todo el tema de la inteligencia artificial, cuando son imágenes, la inteligencia artificial te puede reconocer qué imagen es lo que está allí, ¿no? Entonces, creo que esto va a ir cambiando a medida, los CAPTCHAs están evolucionando con todo el tema de la inteligencia artificial y creo que nosotros también deberíamos evolucionar con ello. De la casilla esta de materias. Bien. Forzar el cambio de contraseñas temporales, luego utilizar las notificaciones. Esto también tiene que ser un básico. Cuando yo le doy la primera contraseña al usuario, que él no la cree, yo debería entonces esa contraseña temporal poder asegurarme de que el usuario actualice esas credenciales antes de continuar cualquier proceso de usabilidad del software, ¿no? Prevenir la reutilización de contraseñas. Esto es claro cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un registro de contraseñas, que a veces nosotros, bueno, pero ¿para qué vamos a registrar la contraseña? Bueno, el tema de poder tener un registro de las contraseñas que va usando la persona es por el hecho de poder decirle después si la debe o no la debe usar, ¿no? O sea, por el hecho de guardar un histórico, mira, esto ya lo usaste, esta combinación ya lo usaste, y poder ayudar al usuario a que cree combinaciones de password seguros, ¿no? No digo que se almacene la contraseña en texto claro, sino que evidentemente se hace un cifrado y dependiendo del cifrado de la contraseña, o se guardan las partes de las contraseñas cifradas por separado, también es una práctica que se pudiera usar, y poder determinar si la contraseña está siendo compuesta por elementos ya conocidos, ¿no? Deshabilitar la función recordar en campos de contraseña. Esto no se suele usar. Cuando digo que no se suele usar, es decir, ese campo de recordar la contraseña en el campo, hoy por hoy con la usabilidad de frameworks, no se suele pasar por alto estas cosas, pero no está de más colocarlo y recordarlo, ¿no? Guardar un histórico del último acceso fallido, eso está bueno, porque cuando yo voy a ingresar al sistema, el usuario debería poder ver en cuanto a toda la interacción que ha tenido con el sistema. Él debería ver cuál fue la última vez que se conectó y cuál fue el último intento fallido de autenticación que tuvo. Esto alerta al usuario sobre posibles intentos de violación de la contraseña o violación de su cuenta, y evidentemente pudiera servir de auditoría para aclarar ese tipo de procesos, ¿no? U obligarlo a que al haber quedado expuesto a algún intento de autenticación fallido, deba entonces actualizar sus credenciales. Cambiar todos los usuarios de contraseña por defecto. ¿Se acuerdan cuando les mostraba Shodan? No sé si estuvieron curioseando un poco por Shodan, pero en Shodan tú puedes encontrar N cantidad de sistemas que son públicos y que están en la internet para todo el mundo, inclusive cámaras web, y están con login y password por defecto.
Imagínense también que estamos nosotros trabajando con, no sé, con algún tipo de manejador de base de datos y le estamos dejando el login y password por defecto y lo tenemos en un ambiente, pero como es de desarrollo, no hemos prestado atención a la seguridad y tiene login y password por defecto, pero al estar en la nube, expuesto en la nube, evidentemente queda expuesto. Entonces, si yo puedo tener login y password por defecto en cualquier ambiente, de cualquier sistema, e ingresar, evidentemente puedo tener mucha más información del funcionamiento de toda la aplicación a nivel productivo, que es exactamente lo mismo, ¿no? No hacemos un cambio drástico de estas cosas. Entonces, muy importante, login y password por defecto, no. Siempre cambiar login y password por defecto. Reutilizar, reautenticar usuarios antes de realizar operaciones críticas. Imagínense, voy a enviar dinero, ¿sí? Voy a hacer una transacción. Voy a eliminar un registro importante, que los eliminados en este caso deberían ser lógicos y no físicos. O voy a dar de baja a un usuario, entonces yo debería reautenticar más allá de la petición de decir está seguro, yo debería reautenticar a la persona para asegurarme de que ese proceso crítico, un cambio de password, bueno, voy a cambiar mi contraseña en mi sesión que ya está, en la que ya estoy logueado. Esos cambios críticos deberían cambiarse, ¿no? O sea, perdón, debería reautenticarse, ¿no? Y el multifactor, usar un doble factor de autenticación. Hoy en día se está usando más, pero al mismo tiempo no se usa tanto como debería. Deberíamos tener en realidad un doble factor de autenticación que nos permita a nosotros poder brindar o aportar una mayor seguridad al proceso de autenticación. Que desde mi punto de vista, el password siempre va a poder ser vulnerado. O sea, hay formas. Tú puedes colocar, recuerda cuando vimos Pastebin, que buscamos Gmail, @Pastebin, y nos dio las cuentas de Gmail, de Facebook, con sus respectivos passwords. Bueno, por más seguro que sea el password, depende del tipo de ataque y el patrón de ataque al que quedes expuesto, el password, por muy seguro que sea, va a quedar allí. Es decir, lo van a capturar. Van a capturar el password con medio texto de la carta que Linux Torvald envió cuando estaba creando o complementando el kernel de Linux. Va a quedar allí el password, ¿no? Entonces, se requieren mecanismos de doble factor de autenticación que brinden una mayor seguridad, ¿no? Que si se ponen a ver, hasta pudiera ser, tú eliminas el password y te quedas con el second factor authentication. Colocas tu usuario y yo te envío al teléfono y te digo, hey, estás ingresando a la cuenta, mete este código, pues. Entonces, yo introduzo el código, y listo, me autentico. Es lo mismo que tener o no tener password. Por eso digo que ya está obsoleto el uso de password. No comprendo, Dani. ¿Quién tenemos por acá? Creo que hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Si alguien tiene un micrófono abierto y está conversando, se está escuchando todo. La autenticación por SMS es vulnerable. Se han registrado muchos clones de SMS. Sí, o sea, depende, ¿no? O sea, esto también tiene sus blancos y sus negros, porque hablamos de otro tipo de patrón de ataque, o sea, en cuanto al SMS. Pero imagínate, en cuanto a... bueno, tú, Alejandro, creo que te estás refiriendo al hecho de clonar la línea, ¿no? Claro, sí, es más, digamos, un patrón de ingeniería social, pero sí, claro. Por lo que he escuchado, digamos, se vienen registrando mucho, que tiene que ver en realidad con la autenticación de la operadora con el usuario, ¿no? Entonces, sí. Clonan el chip. Sí, se da mucho. Hay varias aplicaciones también que te permiten resolver esto, incluso compañías que se puedan dar a la tarea de poder crear sus propios sistemas para segundo factor de autenticación. Bueno, tienen una ventaja también, ¿no? Pero sí, yo no usaría necesariamente por envío de mensajería, ¿no? Obviamente deberíamos colocar otro tipo de nivel. No sé, para eso pudiéramos usar por multimedia, o ¿cómo se llama? Multimedia o social media, mejor dicho, que
que pudiera estar bueno o malo, dependiendo también del patrón que tengamos, o pudiéramos irnos a sistemas tipo como el Prestigio, creo que así es como se llama, que es como un pasador de seguridad, que eso es una aplicación que tiene la gente de Telefónica, que la verdad que está bueno, que lo que hace es que una vez que tú ingresaste a la sesión, es como que tú pasaras un seguro a la puerta cuando entras a tu casa, ¿no? Tú iniciaste sesión, más nadie puede iniciar sesión, y es otra de las políticas que casualmente la vamos a tener acá, que dice que no permitir logueos concurrentes del mismo usuario. Una vez que el usuario ya está logueado en un equipo, yo no debería poder permitir que el mismo usuario se loguee desde otro equipo al mismo tiempo, dependiendo de la aplicación, obviamente, ¿no? O sea, dependiendo del objetivo del sistema, no debería poder yo permitir eso. Pero sí, ¿no? Hay la verdad que bastante variedad en el mercado que nos puede ayudar a aportar un nivel más de seguridad en todo el tema de las autenticaciones. Bueno, en este caso vamos a hablar ahora de la administración de las sesiones, cómo administramos las sesiones, ¿no? Utilizar los controles del servidor o del framework para administrar las sesiones, y la aplicación solo debe reconocer estos identificadores como válidos, es decir, yo no debería reconocer cualquier identificador de sesión para tomarlo como una sesión válida, ¿no? También yo no debería permitir el seteo de cookies, es decir, yo no debería permitir que la cookie proveniente del usuario sea lo que termine definiendo el final de la sesión que voy a crear. No debería permitirlo tampoco, porque pudiera tener entonces una inyección de cookie, ¿no? O sea, pudiera trabajar con una inyección de cookie, me validas la cookie, y luego que me validas la cookie, listo, ya tengo una cookie de sesión que la puedo usar desde cualquier lado, ¿no? La creación de identificadores de sesión solo debe ser realizada en un sistema en el cual se confíe. Volvemos al tema, el servidor. Recuerden de que la confianza en el servidor va a ser relativa hasta que se rompa. La función de logado debe terminar completamente la sesión o todas las conexiones asociadas. Muy importante, ¿no? O sea, que nosotros al hacer un logout, tanto el ID de sesión, los tokens de sesión, los tokens de usuario, todo lo referente a la autenticación o al inicio de sesión debe ser completamente dado de baja, ¿no? O sea, si hice un logout, todo este tipo de datos deben quedar fuera del juego de la interacción con el sistema. Porque recuerden, si yo inicié sesión y tengo una cookie de sesión válida que no se desactiva cuando hago logout, o tengo un token de sesión válido que no se caduca cuando hago un logout, evidentemente estoy en un problema, ¿no? Dependiendo del riesgo, recuerden, va a depender del riesgo, amenaza, vulnerabilidad. Sería una vulnerabilidad que evidentemente nos expone al riesgo, nos expone a las amenazas que están siempre al acecho, y evidentemente aumentamos el riesgo de perder o de vulnerar o de que ese usuario, su identidad sea violentada, ¿no? Establecer un tipo de vida de sesión más corto de lo posible. Recuerdan cuando hablábamos del CSRF, los tokens CSRF, tienen un tipo de caducidad un poco más prolongada, entonces nosotros deberíamos jugar de acuerdo al tipo de información o al tipo de interacción que queremos, deberíamos jugar con ese tiempo o esa vida dentro del token del CSRF, o inclusive también los tokens de sesión, ¿no? Que a veces tienen un tiempo de vida determinado. Si el usuario está inactivo también por 5 minutos, entonces listo, te obligo a que te venzo la sesión y te obligo a que te reautentiques. Si una sesión fue establecida antes del login, cerrar dicha sesión. Esto va de la mano con lo que veíamos de no tener sesiones concurrentes, es decir, yo debería revisar si hay algún tipo de sesión creada antes de ese inicio de sesión y poder cerrar ese inicio de sesión para poder validar el nuevo, ¿no? que se está llevando a cabo. No debería acumular las sesiones del usuario, no debería tener sesiones activas, mejor dicho. Proteger la información sobre la sesión del lado del servidor, implementando los controles de acceso apropiados. Esto quiere decir que no cualquiera que esté del lado del servidor o no cualquiera que trabaje en la compañía pueda acceder a todos estos datos que se están generando en tiempo real con la interacción del sistema.
generar un nuevo identificador de sección y desactivar el anterior de forma periódica, ya lo vimos. Manejo de la sesión complementaria para operaciones sensibles del lado del servidor. Esto ya lo hemos estado discutiendo varias veces, todo lo que tiene que ver con el token CSRF, todo lo que tiene que ver con la reautenticación del usuario y la configuración de la cookie con el atributo HTTP only. No, que no me sale. Si no lo hacen, se lo van a pedir. Casi seguro que cualquier cliente que pruebe la aplicación, cuando van a establecer estos convenios de los que hablábamos anteriormente, una de las cosas a las cuales va a estar pendiente va a ser a este tipo de cosas, ¿no? Como la CSP, las políticas core, el HTTP only dentro de la sesión, ¿sí? para que pueda ser transportada de forma segura y no viaje a través de un método o protocolos inseguros de comunicación. A ver cómo vamos, ¿bien? Bien. Control de acceso. Para hablar entonces de los checks que pudiéramos tener en las políticas de control de acceso que deberíamos tener nosotros presentes, vamos a considerar el hecho de utilizar únicamente objetos confiables en el sistema, ¿no? Cuando hablamos de objetos confiables, hablamos también de llaves confiables en el sistema. Los controles de acceso, en el caso de una falla, deben actuar de forma segura, lo mismo que venimos repitiéndolo, pero lo venimos hablando en diferentes contextos, que el servidor falle de forma segura, que la autenticación falle de forma segura, que el proceso crítico que pretende hacer el usuario falle de forma segura, y en este caso que el control de acceso, en este caso al área del sistema o al área de desarrollo falle también de forma segura, ¿no? Denegar todos los accesos en caso de que la aplicación no pueda acceder a la información de la configuración de seguridad, es decir, si el sistema no es capaz de validar o no sé, algún tipo de corte en internet, algún tipo de corte en la comunicación, si no es capaz el sistema validar ese control de acceso, entonces debería poder terminar de fallar denegando el acceso a ese recurso que se tiene, ¿no? Cuando hablamos de control de acceso, lo podemos ver tanto control de acceso de las aplicaciones y el control de acceso a los recursos administrativos del sistema, como el control de acceso también a las áreas perimetrales del sistema, ¿no? Separar la lógica privilegiada de otro código de la aplicación. Cuando hablamos de la lógica privilegiada, hablamos de la lógica que toma decisiones y toma decisiones sensibles, ¿no? Debería estar lo mismo que el proceso de autenticación, debería ser un servicio, un módulo aparte, lo mismo la lógica o los sistemas que se encarguen de tomar decisiones y que estén implicados en la toma de decisiones sensibles del control de acceso también deberían estar separados de todo el resto de la lógica del código, ¿no? No deberíamos tener simplemente if disgregados por toda la parte del código para saber si entras o no entras. Restringir el acceso de las URLs protegidas, funciones protegidas, objetos, servicios, información de la aplicación, usuarios, atributos y políticas de información utilizadas para los controles de acceso solo a usuarios autorizados. Hablamos aquí, por ejemplo, hablamos de listas blancas, listas negras para saber, para poder restringir el acceso. Hablamos no solamente de URL, hablamos también de IP. El uso de VPN, por ejemplo, también van de la mano con este tipo de políticas, ¿no? A veces sucede que tenemos un sistema expuesto, pero que el login del cliente se hace solamente a través del acceso de una VPN, ¿no? Será el número de transacciones que un común o un dispositivo. Fíjense, imagínense que ustedes, imagínense que estamos en un sistema de una fintech, ¿no? Y resulta que yo quiero transferir dinero, pero resulta que transfiero 1000 unidades de la moneda X y después transfiero 1000 unidades más, 1000 unidades más, 1000 unidades más, 1000 unidades más, 1000 unidades más. Es decir, yo debería poder limitar el número y el monto de transacciones que esa persona puede hacer para extraer dinero. ¿Bien? Bueno, si no, evidentemente estaríamos en presencia de algún proceso fraudulento. También vale la acotación de poder usar sistemas anti-spoofing, antifraude, que sean capaces de reconocer cualquier intento malicioso de
alterar o hacerse con la información en estos sistemas, ¿no? La sesión de autenticación extensas, dice, son permitidas periódicamente, dice, hay que revalidar la autenticación de los usuarios. Esto tiene que ver cuando evidentemente necesitamos prolongar el tiempo el tiempo de vida de la sesión. Nosotros deberíamos hacer dos cosas. Uno, revalidar al usuario cuando tenga que acceder a alguna función crítica, eso por algún lado, y revisar también periódicamente los privilegios que tiene esa persona para acceder a X función, ¿no? Porque si cambiaron los privilegios, es decir, si tiene una sesión válida con unos permisos válidos y cambian los privilegios de su usuario, bien sea porque el usuario estuvo comprometido en un evento de seguridad, entonces si yo revalido los privilegios de su usuario, el sistema debería estar en capacidad también de poder negar el acceso, y para hacerlo yo debería poder recomprobar que el usuario tiene el permiso o no para acceder a una determinada área dentro del sistema, ¿no? La aplicación debe permitir habilitar y deshabilitar las cuentas una vez que se termine la autorización, y las cuentas deben tener un mínimo de privilegio posible. Es decir, nosotros deberíamos trabajar siempre con la lógica del mínimo privilegio de los usuarios, y vamos a ir otorgando privilegios en función del rol que tenga cada usuario, ¿no? ¿Vamos claros hasta ahora? ¿Hay alguna duda, algún aporte, algo que se me haya escapado, que tal vez no lo haya explicado bien? Elisa dice por ahora todo claro. Bueno. Prácticas criptográficas, ¿no? O sea, vamos ahora con estos findings estos checks que hacen falta, ¿no? Prácticas criptográficas. Todas las funciones de criptografía de la aplicación deben ser implementadas en un sistema confiable. Partimos de lo mismo, no deben estar en cualquier lado, deben estar del lado del servidor. Si yo voy a compartir la llave pública y voy a evidentemente hacer todo un proceso de administración y de llaves, esto no debe hacerse en cualquier sitio, debería ser en un lado confiable, es decir, del lado del servidor. Proteger la secret del acceso no autorizado. Lo que les comentaba anteriormente, cuando tenemos información sensible para la configuración del sistema, bien sean credenciales, key, la criptografía es la que se va a encargar de todos los procesos de cifrado de la información o de encriptado de la información. Si, por ejemplo, imagínate que tú tienes, en criptografía, un ejemplo más común lo podemos ver en los certificados de seguridad cuando estamos trabajando con HTTPS, ¿no? Lo que nosotros, ese certificado viene siendo como la public key para poder terminar comunicándose con el servidor, ¿no? Eso, en eso hablamos cuando hablamos de criptografía. Obviamente es todo un mundo que ya existía inclusive desde antes de la informática como la conocemos, pero evidentemente se han utilizado varios elementos de la criptografía que lo que hace es aportar seguridad a la interacción de los sistemas y la interacción en cuanto al desarrollo, ¿no? de los sistemas y en cuanto a la usabilidad también. Proteger las secrets del acceso no autorizado, bueno, les decía, ¿no? Las secrets, esta información debe estar protegida de cualquier otro elemento externo al sistema, incluyendo los desarrolladores. No debería trabajar el desarrollador directamente con las secrets oficiales que quedan en producción, ¿okay? o con los datos sensibles que van a terminar descansando en producción. Debería yo entonces estar en la capacidad de que esas secrets estén simplemente a cargo de un equipo, del equipo de DevOps, del tipo de DevSecOps, que se encargue de administrar las secrets, ¿no? Y administrar las llaves de seguridad también, dependiendo de lo que vamos a terminar trabajando con el sistema. Los módulos de criptografía deberían, en caso de fallar también de forma segura. Todos los números aleatorios, como en este caso los ID, las frases aleatorias, deberían ser generados utilizando módulos
aprobados para su generación. No deberíamos simplemente lanzarnos un random dentro del código para que nos genere estos datos. Deberíamos estar usando módulos que están orientados a hacer este trabajo en específico. Lo mismo que los passwords. Suele pasar de que nosotros le pedimos al usuario que genere password seguro, pero no le damos las herramientas para que lo genere. Nosotros pudiéramos también ayudar al usuario a generar un password seguro. Hay herramientas, creo que la que recuerdo ahorita se llama KeePass, no sé si alguno la usa. KeePass te permite a ti generar N cantidad, o sea, tu contraseña como la quieras, con tantos caracteres, con combinación de mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Y lo que hace KeePass es administrar tus passwords, ¿no? Evidentemente, para usar KeePass necesitas también un control de autenticación, porque si no quedarían expuestas todas tus passwords. El password se guardan cifrados, los passwords se guardan cifrados y tú simplemente los puedes usar cada vez que quieras. Simplemente vas a KeePass, le das un copy o le das recuperar, le das el copy y según cómo tú lo hayas guardado, que sea recurso password, vas con tu password, lo colocas dentro de la aplicación que tienes e inicia sesión. Y evidentemente estás iniciando sesión con un password que es robusto, ¿no? Para mí mejor el RD curso. No lo he usado, creo. No lo he usado. Recurso. Es el mnemotécnico. Sí, va a depender de muchas cosas. Jorge. Sí, abro el micrófono porque es más fácil. Capaz porque la calidad de usuario que yo que hago soporte, está buenísimo esto que estás contando, pero a nivel de usuario final es un mundo aparte. Estoy pensando que así como los testers, ahora el Team Security pasa a ser parte de como un área del TI también, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Para mí el recurso mnemotécnico es más fácil de explicar y de aplicar. A mí me acuerdo que cuando yo arranqué con todo esto, el profesor me dijo, dice, vos sentate en tu casa, en un lugar de tu casa, mirá lo que tengas alrededor y lo que veas siempre enfrente tuyo, usalo como contraseña, por ejemplo, ¿no? Y a mí me ha servido justamente y trato de aplicarlo porque está buenísimo en las aplicaciones, pero muchas veces en la práctica, cuando tenés que explicarle esto a un usuario final, que para mí es el eslabón más débil de toda la seguridad. Sí, totalmente. Poner una contraseña boba y yo qué sé. Para mí educar en eso está buenísimo y es la clave, ¿no? De que tiene que cambiar las claves cada cierto periodo. O sea, todo esto que venís contando. Para mí el recurso mnemotécnico fue por lo menos para mí es uno de los mejores, el más fácil de aplicar. Capaz que no es el más ideal. Sí, cada uno va a tener sus temas. Imagínate, por ejemplo, que tú, no sé, tenés el control del PlayStation en el frente y le colocas, no sé, control con tu fecha de nacimiento. Si te puedes acordar de ese password la próxima vez que inicies sesión en el sistema, está bueno. Pero si no tenés el objeto en la mano, dependiendo del tipo de persona también que sea, también va a estar complicado, ¿no? Pues, por eso digo, va a depender, ¿no? Claro, va a depender también del usuario, como tú bien lo dices, que es el eslabón más débil, y por eso yo soy partícipe de que el password está obsoleto, ¿no? Por eso le venía comentando ahorita, porque estamos en este tema de los ejemplos, pero imagínense que hoy en día estamos desarrollando mucha tecnología, quizás para los más jóvenes que están más familiarizados, pero dejamos de lado de que hay una comunidad joven y no tan joven que no se la lleva bien tampoco con la tecnología, ¿no? O sea, explicarle reconocimientos biométricos a mi abuelo, bueno, no tengo a mi abuelo vivo, pero coloco un ejemplo, creo que sería un tema, ¿no? O sea, hay algunos que que tal vez lo manejen mejor que uno y otros que no tanto. Entonces, la tecnología a veces no está pensada para el público al cual se quiere dirigir, pero bueno, hay que buscar las opciones entre una cosa y otra. Pero está bueno eso que tú estás aportando también, pues evidentemente facilita el momento, ¿no? De no colocar cualquier cosa, ¿no? Colocar cualquier cosa. A ver, seguimos.
Los módulos de criptografía del sistema deben cumplir con FIPS, esto es un estándar 104.2, dice, o con su estándar equivalente. Esto es el estándar para cifrado o encriptado de la información. Pueden buscarlo así tal cual y pueden leer todo el estándar en Internet. Establecer y utilizar una política y un proceso de cómo manejar las claves de criptografía. Cuando hablamos de políticas y procesos, hablamos políticas de seguridad y hablamos procesos dentro de la compañía, dentro de la organización. Debemos tener políticas de resguardo de llaves, debemos tener políticas de resguardo de secret, debemos tener bien definido el rol de la persona que puede acceder y que puede administrar esas llaves y el rol de las personas que puede cambiar esa llave. Por ejemplo, para cambiar una llave de criptografía no se debería necesitar una sola persona. Se deberían necesitar del lado obviamente todo esto ocurre del lado del servidor, del lado de la administración del sistema, no debería ser un password. A veces suceden hasta 3. En los bancos suelen ser tres llaves distintas las que se deban usar para poder cambiar una llave de criptografía. No lo cambia una sola persona. Lo mismo que el resguardo de las mismas, está bien marcado quién es el responsable del resguardo de esa llave y o de las 3 llaves, mejor dicho, está bien delimitado quiénes son el resguardo, y para poder cambiarlas es un protocolo. Se introduce una llave, se introduce otra llave, después que se introducen las 2 llaves se genera una llave que solamente la ve una persona indicada y después se genera otra llave que la ve otra persona indicada, y bueno, hay N cantidad de formas también de hacer todo esto, y por eso es requerido también una serie de políticas para poder hacer ese manejo adecuado de llaves. Bien, cuando hablamos de manejo de errores, de poder tener un histórico para las auditorías, aquí vamos a tratar de definir algunos aspectos que tienen que ver con el manejo de errores y logs, ¿no? Dentro de lo primero, no difundir información sensible, ni en los errores ni en los logs, ¿no? Sucede que los logs también son vistos por el equipo que administra el sistema, pero depende de la información que nosotros divulguemos en los logs, que sirven para procesos de auditoría, también en el funcionamiento y en la ejecución del programa. Si nosotros nos vamos nuevamente al ejemplo de sistemas transaccionales, por ejemplo, sistemas que permiten hacer pago, nosotros no deberíamos poder evidenciar el PAN de la tarjeta dentro de un log, por ejemplo. No deberíamos poder ver el security code de la tarjeta, ¿no? O los datos abiertos de tarjeta viente. No lo deberíamos ver en un log de que se está llevando a cabo una transacción. No debería estar esa información allí, por razones obvias, ¿no? O sea, imagínate lo que harían los administradores del sistema con todas esas tarjetas viéndose, ¿no? No decimos que todos son éticamente cuestionables, pero, o sea, nos basamos en ese principio, ¿no? Lo mismo que los errores. No debería exponer información en el error, como los ejemplos que ya hemos visto en cuanto a la autenticación, en cuanto al uso de información sensible o la actualización de información sensible, ¿no? Implementar mensajes de errores genéricos y utilizar páginas de errores adaptadas. Bueno, lo que veíamos hace rato, ¿no? O sea, si me va a fallar el login, que me diga credenciales inválida, por ejemplo, credenciales de acceso inválida. Liberar el espacio en la memoria en cuanto a una condición de error, en cuanto a una condición de error ocurra. No solamente en cuanto al error, ¿no? Esto tiene que ver también con la basura que se pudiera crear, depende del posible error, y que depende de si el fork se determina destruyendo o no y se tiene que regenerar. La administración de memoria depende de con qué estemos trabajando, con qué lenguaje estemos trabajando, debería estar inmerso. El ejemplo que les colocaba, por ejemplo, de Python, que si bien pareciera que no es cultura de trabajar con el Karpal Collector de Python, te acumula una cantidad de basura considerable que después te puede ocasionar bastante problemas. Depende del uso también que le des. Todos los controles de login deben estar implementados en sistemas confiables, parte de lo que ya estábamos viendo. El login de controles de acceso debe incluir todos los casos de éxito
todos los casos de éxito como de falla. En este caso, estamos hablando del login del logueo, ¿no? No tanto del login, de loguearnos a la aplicación, sino del hecho de obtener los logs del sistema, ¿no? Entonces, los login de controles de acceso deben incluir tanto los casos de éxito como los de falla. Lo que estamos diciendo es que deberíamos ver los logs de todos los casos exitosos y deberíamos poder ver los logs de todos los casos fallidos también. Un poco porque esto ayuda, dependiendo de la plataforma con que se trabaje, dependiendo con qué tecnología cloud esté trabajando también, esto va a permitir alertar o alimentar sistemas de monitoreo y alerta temprana que pudieran prevenir un posible ataque, ¿no? O podían delimitar ese ataque de acuerdo al comportamiento que se está teniendo del lado del usuario, ¿no? Asegurarse que los datos de los registros del log contengan información importante, no simplemente que digan print módulo tal, o sea, deberíamos tener una buena política. Si no usamos una buena librería para los logs o una buena estrategia para los logs, y lo tenemos que hacer nosotros mismos, deberíamos nosotros poder separar la información. Por ejemplo, lo que es una info, lo que es por ejemplo, lo que es un error, por ejemplo, lo que es una info, lo que es un error, lo que es un warning. Deberíamos nosotros mismos poder crear nuestras propias políticas de escritura de log, de forma tal de que no sean información a la ligera, sino que sean información que aporte el valor a los procesos de auditoría. ¿Sí? Registrar en un log todas las fallas de validación, todo el comportamiento, digamos, del usuario y todas las fallas de validación de información o procesos sensibles que no sean exitosos, poder registrar todos esos eventos, ¿no? Inclusive también los intentos de conexiones, como bien vemos acá, las conexiones a toques inválidos y los tokens vencidos. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros crear patrones, saber si es que la persona lo hace por intención o porque es un comportamiento recurrente que de repente se suele vencer la sesión, y esté reenviando este tipo de credenciales con el sistema que se está usando, ¿no? del lado del usuario. Registrar en el log todas las funciones administrativas, incluyendo cambios de contraseñas y de configuración de seguridad. Muy importante porque nos permite también trabajar nosotros con auditorías, ¿no? Nos permite también conocer el comportamiento de los sistemas, de los usuarios, el comportamiento de los usuarios, y nos garantiza hasta cierto punto un nivel de auditoría que nos pudiera permitir poder solventar, no diría que cualquiera, pero sí un mayor número de casos, ¿no? en cuanto a problemas se presenten tanto en la validación del usuario, a reclamos del usuario o simplemente en el funcionamiento cotidiano del sistema, ¿no? Bien. La protección, ahora vamos a hablar de protección de los datos, ¿no? Implementación del mínimo privilegio era una de las cosas que estábamos hablando en los checks anteriores, y la incorporación del mínimo privilegio debe ser considerado tanto para los usuarios como para los sistemas, ¿no? O sea, de poder restringir ciertos recursos y ciertos funcionamientos dependiendo el rol del usuario. Entiéndase por usuario no solamente el usuario final, sino también los sistemas como usuarios también, ¿no? Proteger todos los almacenamientos temporales. En este caso hablamos de con password que sean temporales, códigos que sean temporales, o sea, toda la información que sea temporal. De los datos sensibles guardados en el servidor, de los accesos no autorizados. Toda información temporal no debería estar expuesta al común de las personas que administran los sistemas. Es lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea, esto nos sirve a nosotros para ir creando políticas internas también de seguridad, ¿no? O sea, esto claramente pudiera ser un ítem dentro de nuestras políticas de seguridad. Mira, o sea, el almacenamiento temporal debe estar en tal parte, en tal sistema, en tal caché,
y los autorizados son los responsables de tal área delegados en tal momento, ¿no? O sea, nos permite crear esta serie de políticas. No debe estar, digamos, en visualización de todo el equipo que administra el sistema. Lo mismo que las llaves de la criptografía. Debemos proteger el código fuente en el servidor de forma que no pueda ser descargado por el usuario. Sonará absurdo, pero pudiera pasar. Pudiera pasar, depende de cómo terminemos desplegando nuestra aplicación, que se lo puedan terminar también descargando, ¿no? Sobre todo también el hecho de poder securizar de que no queden cierta información expuesta, que no queden los kick ignore expuestos, estos ya son temas de desarrollo, ¿no? Pero que esos archivos que a veces se suelen no limpiar o que se olvida y resulta que quedan expuestos y tú le colocas kick ignore y puedes ver qué aspectos del código o qué módulos del código están ignorando para que no se carguen en Git y te puedes hacer una idea de cómo está siendo desarrollado el sistema, ¿no? O sea, forma parte también de esto. Si bien no te estás descargando el código, te estás pudiendo descargar información que te brinda ideas de cómo está hecho el código, ¿no? Las contraseñas y dice, no almacene las contraseñas, cadenas de conexión u otra información sensible en texto claro. Esto, que valga la redundancia, está más que claro, ¿no? Vamos a hacer, perdón, se deben remover los comentarios del código. Esto ya tiene que ver con una práctica ya del equipo de desarrollo, ¿no? O sea, tendríamos que introducirnos en aspectos como Clear Code, aspectos como principios SOLID, tendríamos que hablar de Clear Architecture, o sea, la cultura del equipo de desarrollo. En cuanto al hecho de no colocar, en este caso hablamos de comentarios, por lo menos, hablamos de comentarios que pudieran revelar también una información sensible, ¿no? del comportamiento de la aplicación, sobre todo el código del lado del front, ¿no? Pero en este caso voy a hablar de los comentarios del código en sí. ¿Puedes hablar con mi jefe de proyecto de eso? De no comentar el código. Y no sé si voy a hablar con tu jefe, no creo que tenga la autorización, ¿no? Pero la autoridad, mejor dicho. Pero, a ver, les paso un dato, ¿no? A medida que vamos madurando en los procesos de desarrollo, el código debería autodescribirse, ¿sí? El código debería poder ser autodescriptivo. Esto requiere también, esto debería estar dentro de las políticas de desarrollo, no necesariamente las políticas de seguridad, pero como estamos hablando de desarrollo seguro de software, podemos hacer un eslabón intermedio, ¿no? En cuanto a que debemos aprender a desarrollar un código que sea legible en su formología y no necesariamente que tenga que asistir a comentarios. Ojo, hay comentarios que son esenciales para la documentación. Si de repente tú al principio de la clase colocas la parametría de entrada y la parametría de salida que se espera, y eso sirve evidentemente a la documentación, a todas las APIs documentales, está más que claro que eso tiene que ir. Lo que no debería ir es procesos engorrosos que terminen creándose en las variables, de que tú termines llamando una variable que se llame chicle bomba o que sea una variable que se llame X, porque X no dice nada, y que tengas que recurrir a un código abajo que te diga X representa el token de autenticación del usuario que se almacena en tal parte, se extrae de tal parte con tales credenciales y lo podemos ver de esta forma. Eso no debería ocurrir en el código. ¿Me explico? O sea, eso deberíamos obviarlo, no debería ir en el código como tal, ¿no? Y mucho menos aquella información que del lado del front termine revelando información sensible del funcionamiento del sistema, como aspectos del servidor, aspectos del backend, que algunos usuarios, y en este caso hablo de usuarios desarrolladores, pudieran terminar colocándolo del lado del front simplemente para referenciar algún tipo de información sensible del lado del backend. No, no es cuchillo para nuestra garganta si hacemos eso, Entonces, tengamos claro ese tipo de cosas que deberíamos ir caminando un proceso de maduración de desarrollo de software. Vamos a remover también cualquier aplicación que no sea necesaria y la documentación de los sistemas que pueda revelar información útil para los atacantes. Esto también va de la mano con el hecho de no dejar los sistemas en una configuración por default.
¿okay? O sea, vamos a renovar, vamos a remover cualquier aplicación que no sea necesaria o aplicaciones que sean temporales, pero al mismo tiempo también añado, deberíamos procurar no dejar nunca ninguna aplicación con configuración por default expuesta. Deberíamos aplicar los procesos de securización pertinentes para el despliegue de cualquier aplicación, y más si trabajamos con archivos de configuración. Imagínense que trabajan con archivos de configuración, el archivo de configuración que son unos GML, por ejemplo, que sean unos .conf y lo que fuese, y esa configuración dentro de ese archivo de configuración toda está por default, o subrutinas temporales también. Entonces, todo eso por default, cualquier otro atacante, si sabe cómo se comporta el sistema y tú lo has dejado por default, obviamente que quedas expuesto a todo ese, quedas expuesto a que te puedan vulnerar esa aplicación simplemente porque las configuraciones están por default, ¿no? Deshabilitar las funciones de completación automática en aquellos formularios que contengan información sensible. Solemos hacerlo casi que automático en el password, pero para el resto de la información sensible no. Por lo menos lo que venimos hablando, datos de tarjetas son información sensible. Direcciones de usuario, depende. Hay gente que dice, bueno, no es información sensible, pero si yo voy a un formulario de, no sé, un formulario común, voy a solicitar un certificado de residencia de repente, se me ocurre cualquier cosa, y yo de repente voy llenando los datos y veo que tengo en el autocompletado, tengo el nombre de la última persona que llenó ese formulario, tengo el DNI de la última persona que llenó ese formulario, tengo la dirección de la persona que llenó ese formulario y tengo el mail de la persona que llenó ese formulario. Eso también puede ser considerada información sensible, ¿okay? Entonces, deberíamos pensar también el lado del usuario, como bien lo comentábamos ahorita, que es el eslabón más débil. Deberíamos también proteger al usuario en esos aspectos. Y protegiendo al usuario, obviamente se protege la aplicación. Deshabilitar el almacenamiento temporal del lado del cliente, ¿ya?, de páginas que contengan información sensible. Esto no solamente es esto no solamente es para navegación web, sino también cuando estamos hablando de un cliente mobile, ¿no? La información sensible, dependiendo de qué tipo de información, deberíamos considerar bien qué se almacena y qué no se alcalmacena en el móvil. De acuerdo al funcionamiento del sistema, obviamente. Y la aplicación debe soportar la eliminación de datos sensibles cuando los datos ya no son requeridos. Hablamos de un password, por ejemplo, temporal. La eliminación de información sensible también va de la mano con el bloqueo de usuarios que manejan información sensible cuando estos usuarios presentan un comportamiento anómalo. Cuando el usuario se comporta de forma irregular, yo debería, aparte de bloquear la cuenta, bloquear el acceso. Si no bloqueo la cuenta, también bloqueo el acceso a cualquier información sensible que ese usuario pueda tener. ¿Vamos bien hasta acá? Pablo dice que se tiene que retirar. No pasa nada. No pasa nada. Gracias, Pablo. Cualquier cosa, bueno, el material después te lo hacemos llegar. Bien. Gracias a ustedes. Seguridad seguridad en las comunicaciones, ¿no? Recalcar en primera instancia el protocolo HTTPS, por ejemplo, para comunicación, en este caso cuando hablamos de sistemas en la web. Obviamente debemos incluir todo el tema del uso del TLS para proteger esta conexión, que sea válido de paso, estar pendiente de los tiempos de vencimiento de este certificado también, para evitar inconvenientes dentro de la usabilidad de la aplicación. Y aquí, aparte de todo el tema que tiene que ver con el certificado, yo agregaría que recordemos lo que mencionábamos en los encuentros anteriores, ¿no? La validación del protocolo seguro HTTP va de la mano también con una serie de metadatas o cabeceras como el Strict Transport Security, el STS, o sea, Strict Transport Security,
ese Strict Transport Security nos asegura de que la conexión en el navegador no se establezca si el TLS ha sido vulnerado o si no es válido, si estamos hablando de un certificado que no es válido. Y aparte de eso debería tener la instancia preload para asegurarnos que si desde el primer momento en que yo voy a navegar me encuentro, no sé, en un café o en algún otro sitio en donde la conexión no es segura, por describirlo, ¿no? De que pueda haber alguien filtrando toda la información, desde el primer momento la información no se me sirva. Para eso es la sentencia preload, ¿no? Entonces deberíamos también considerar la sentencia preload. Obviamente también tiene que ir de la mano con políticas, una vez más, de CSP, para poder establecer qué recursos puedo cargar y de qué fuentes. Estos recursos que yo cargue deberían también estar con la etiqueta integrity, es decir, debería poder hacer un check de integridad a la hora de cargarnos, ¿no?, ese recurso, de manera tal de que el navegador con esa etiqueta pueda, aparte de cargar el recurso, poder validar si es el correcto o no que está jalándose desde en este caso el servidor, obviamente, que lo esté proveyendo, ¿no? Entonces, aspectos a tomar en cuenta en forma general en cuanto a la comunicación, ¿no? Los certificados TLS deben ser válidos, contener el nombre del dominio correcto. A veces pasa que tenemos también subdominios y los metemos como que todos, y resulta que terminan quedando aspectos o recursos fuera del TLS por no colocar adecuadamente el nombre. Sonará así como que, bueno, medio jalado de los cabellos, pero ocurre, sí, los he visto. Sobre todo también en los ambientes de testing. Solemos prestarle poca o nula atención a estos temas en los ambientes de testing. No deben estar expirados, deberán ser instalados con los certificados intermedios si son requeridos. La conexión TLS que falle no debe transformarse en una conexión insegura, es decir, no es que por el hecho de que falló yo te sirvo igual el recurso, es decir, mira, el TLS falló, pero yo igual te lo sirvo. No, deberíamos evitar que eso suceda. Si esta conexión falla, yo no debería servírtela. Es decir, si falló, no te sirvo absolutamente nada. Utilizar las conexiones TLS para todo el contenido que requiera acceso de autenticación y para todo aquel, obviamente, que maneje algún tipo de información sensible. Hablemos ahora de la configuración de los sistemas. ¿Vamos claro hasta ahora? ¿Algo que quisieran acotar? ¿Algo que quisieran retroalimentar hasta ahora? A ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos? Bueno, voy a asumir que... A ver... Voy a asumir que todo va bien. Bien, configuración vamos a hablar de la configuración de los sistemas. Vamos a asegurar, entre los primeros checks, vamos a hablar de asegurarnos de que tanto los servidores como los frameworks y todos los componentes en el sistema, están corriendo en su última versión probada. Un poco lo que les comentaba en los otros encuentros. ¿Qué sucede? Vamos a encontrar a veces, si trabajamos con Docker, vamos a encontrar imágenes de Docker que pudieran presentar vulnerabilidades aún cuando presenten su última versión. Entonces, eso lo tenemos que revisar, ¿ok? Imágenes de Docker con vulnerabilidades, versiones de sistemas operativos con vulnerabilidades, versiones de bibliotecas con vulnerabilidades, que aún estando en su última versión pudieran presentar alguna vulnerabilidad o algún fallo que nosotros deberíamos estar prestando atención, ¿no? También deberíamos prestar atención a cómo nos traemos esa información. ¿Hacemos un chequeo de integridad o no hacemos un chequeo de integridad cuando estamos capturando esa información? ¿Trabajamos o no trabajamos con la última versión? Les comento un dato curioso en cuanto a estar trabajando con últimas versiones se refiere, que tenemos que ver el contraste de esto. Si tú estás trabajando con un determinado lenguaje y te traes una determinada biblioteca y no tienes un correcto manejo de las versiones de las bibliotecas que estás usando, y te traes específicamente la última versión de una determinada biblioteca, lo que va a acontecer es que si esa última biblioteca se actualizó en la forma de uso, tu código va a romper. ¿Me explico? Tu código va a romper.
Entonces tú deberías especificar claramente qué versión, de qué módulo, de qué biblioteca tú vas a trabajar para garantizar que tu sistema funcione. No sé si alguna vez les ha pasado de que los sistemas rompen precisamente porque terminan instalando las últimas versiones y no instalamos la versión específica con la que fue desarrollado. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos que existe una última versión o que la versión que nosotros estamos trabajando, si bien no es la última, es insegura? Nosotros entonces deberíamos tomar los correctivos necesarios, siempre garantizando la funcionalidad del sistema. No sea que siempre trabajemos con la última versión, pero al mismo tiempo que trabajemos con la última versión segura, o la última versión por moda, estemos también rompiendo la funcionalidad de nuestro sistema y evidentemente ocasionando un problema aún mayor, ¿no? Dicen que casi siempre sucede, sí. En cada update, claro, se tiene que estudiarla, sí, correctamente. Asegurar que los servidores, los frameworks, todos los componentes, dice, están actualizados con todos los parches emitidos para la versión en uso, más que claro, complementa. Restringir el servidor web, los procesos y las cuentas de servicio con el mínimo privilegio posible. Estamos claros, pero recuerden que aquí estamos hablando de configuración del sistema. Ya no hablamos de la aplicación, hablamos del sistema como tal, inclusive del sistema base. Deberíamos trabajar con los mínimos privilegios posibles para garantizar el funcionamiento. Cuando se ocurre una excepción, esta debe fallar también de forma segura, debería poder tolerarse esa excepción en el sistema, remover todas las funcionalidades y todos los archivos que no sean necesarios. Hablamos nuevamente de configuraciones por default. Todo lo que no sea necesario, sacarlo, limpiarlo, es decir, que nuestro sistema no tenga cabo suelto porque posiblemente dejamos un archivo que ya no se use, con una configuración que ya no se usa, de un módulo que ni siquiera se usa, pero que está, valga la redundancia, en uso. Entonces nos terminamos exponiendo por versiones antiguas del código, ¿no? A ver. Una funcionalidad, ok. Remover el código de testeo o cualquier otra funcionalidad que no sea tenida en cuenta en producción. Dice, previo a la realización en puesta en producción, ¿no? Parte que ver también con lo mismo que estamos hablando, que sucede, ¿no? Que solemos dejar, aparte de configuraciones por defecto, solemos dejar también datos de prueba. O sea, datos de prueba, datos que no se usan, va de la mano con el otro ítem que ya acabamos de ver. O sea, remover todo lo que no tenga que ver con el mínimo funcionable de la aplicación. Es decir, la aplicación funciona con esto, todo lo demás que no sea necesario para llegar a los niveles productivos debe ser extraído de la aplicación. Remover la información innecesaria de las cabeceras HTTP, respuestas, bueno, en este caso colocamos de una vez el ejemplo, ¿no? Respuestas referidas a los sistemas operativos, las versiones del servidor web, el framework, etc. Aquí hablamos un poquito de la metadata, ¿no? O sea, la metadata no tendría por qué exponer qué versión y qué servidor está trabajando, digamos, con... o está trabajando para correr el sistema, ¿no? O sea, deberíamos poder eliminar esa información o no exponerla, mejor dicho. Aislar los ambientes de desarrollo de los ambientes productivos, ¿verdad? Y permitir el acceso solamente a los grupos de desarrollo y testeo específicamente autorizados. Ya lo venimos comentando, simplemente que ahora está escrito, está sobre papel como un check más, y es que integralmente debemos securizar todos los ambientes y cada ambiente debe estar orientado evidentemente a un público específico. El ambiente de desarrollo son para los usuarios de desarrollo, el ambiente de testing es para los usuarios de testing, y el ambiente productivo es para el usuario final. Entiéndase por usuario final el cliente de la empresa con el que se está trabajando, o inclusive la misma empresa a su interno podría tener un producto el cual el cliente es la misma empresa. Entonces, delimitar bien esto, establecer bien los controles que deberían estar para cada uno y bueno, de esta forma podemos mejorar un poco la seguridad dentro de
el sistema que estamos desarrollando, ¿no? Todo dentro del proceso de desarrollo del software. Pasemos ahora a algo un poquito interesante también, que venía siendo la seguridad en las bases de datos. Aparte de decirles todo lo por default, eliminarlo, deberíamos tener una configuración bastante personalizada o bastante adaptada al proyecto. Debemos utilizar consultas parametrizadas con tipos de datos fuertemente tipados. Tipos de datos fuertemente tipados. ¿Para qué? Para evitar también cualquier tipo de inyección, ¿no? Utilice validaciones de entrada. Esto va de la mano con lo que veíamos de validación de entrada y validaciones de salida. La entrada a la base de datos, es la salida de otro sistema, y a su vez ese sistema está cargado por la entrada de otro dato que puede ser otro sistema o puede ser un usuario, ¿no? Utilizar las validaciones de entradas y la codificación de salidas, y asegurarnos de que el manejo de manejar los metacaracteres, ¿no? Dice, si esto falla, no ejecutar el comando en la base de datos. Aquí pudiéramos tener inclusive una validación dentro del mismo manejador, ¿no? Depende de cómo tengamos configurado nuestro navegador y depende de cómo hagamos la consulta. Si nosotros trabajamos con procesos almacenados, con procedimientos, o trabajamos con funciones, nosotros claramente podemos hacer procesos de validación que antes de nosotros guardar la información, valide estos campos, o simplemente con la misma configuración, teniendo una buena, no voy a hablar de normalización, pero sí teniendo una buena configuración de las tablas, el mismo navegador es capaz de, el mismo manejador de base de datos es capaz de romper o hacer romper ese intento de registro cuando no está acorde, ese registro que pretendo guardar no está acorde con la definición de los campos que yo tengo en mi base de datos, ¿no? Muy útil tener esto bien definido. Y también, bueno, trabajar con algún otro tipo de validación, ¿no? Cuando le hablo de utilizar procedimientos y funciones, que a veces no es común que lo usemos, sino que solemos irnos más del lado del desarrollo, colocar la confianza en algún query builder o algún ORM que sepa cómo persistirse, y solemos crear las consultas allí, ¿no? El hecho de usar también funciones y procedimientos almacenados, yo diría que lo que te va a ayudar es a crear una capa de ofuscación de los datos, ¿no? Es decir, tú sabes qué vas a llamar dentro de la base de datos, vas a poder saber qué vas a llamar. Lo que tiene que ver con el funcionamiento como tal, de cómo está estructurado el dato, no lo conoces. Entonces, eso es una de muchas formas de trabajar, ¿no? No estoy diciendo que sea la única, pero sí que agrega un poquito más de control o de seguridad, ¿no? Sobre todo cuando necesitamos que estén bien separadas esas capas. Asegurarse de que todas las variables tengan tipos de datos asociados, o sea, lo que veníamos hablando, que de definir bien estos campos. Utilizar credenciales seguras para acceder a las bases de datos. Obviamente estas llaves para acceder sí no deberían generarse por cualquier ocurrencia del usuario, sí deberían generarse de forma segura, ¿no? Deberían ser passwords suficientemente robustos y obviamente no deberían estar almacenados en cualquier lugar, deberían ser provistos por algún tipo de pool que en este caso maneje las credenciales de acceso, se puedan guardar a través de secrets y tener unas políticas de secrets para poder disponer de todo esto, ¿no? Utilizar procedimientos almacenados, bueno, un poquito para extraer el acceso a los datos, esto es lo que ya les había comentado. Remover o cambiar las contraseñas administrativas por default, esto también lo venimos comentando. Eliminar el contenido innecesario incluido por el proveedor, esto por el proveedor del servicio o proveedor del sistema. Tenemos bases de datos de tipo test, por ejemplo, que pudiéramos descartar, pudiéramos descartar obviamente desde el inicio en el que vamos a configurar nuestra base de datos. Deshabilitar las cuentas por omisión que no son necesarias para la operabilidad del negocio, y también separar y delimitar los roles de acuerdo al usuario. Es decir, si yo tengo un usuario de aplicación
qué permiso tiene ese usuario de aplicación según la confianza y el rol que está estableciendo, ¿no? Obviamente yo no debo trabajar con el mismo login y password de la base de datos para todo el funcionamiento del sistema, y mucho menos conectarme con un usuario root, con un superusuario, no. Debería existir un usuario que sea administrativo, un usuario que sea administrativo, y vamos a tener también otros usuarios que van a ser usuarios de tipo aplicación, que son los que van a terminar registrando y consultando información. Cabe destacar que si nosotros separamos estos aspectos es mucho mejor, porque yo puedo tener usuarios de aplicación encargados de solo escritura y usuarios de aplicación encargados de solo lectura. Entonces, separo estos dos esquemas de forma tal de que no queden comprometidos. A la hora de que queden comprometidos un usuario aplicativo no pueda tener más privilegios del que necesariamente tiene, inclusive el de solo lectura no es que va a tener acceso de lectura a todo el ecosistema. Debería yo poder garantizar un usuario de solo lectura de acuerdo al rol de la aplicación que me está consultando. Entonces yo voy a delimitar también qué tablas puede leer y qué tablas no puede leer. Establecer todas esas políticas con una buena matriz de roles de base de datos está bastante bueno. Está bastante bueno. Es un paso tedioso, pero la verdad que aporta valor al proceso. La aplicación debe conectarse, dice, a la base de datos con credenciales diferentes para cada nivel de confianza. Bueno, lo que venimos hablando, lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, ya nos estamos acercando al cierre. Vamos a ver si aceleramos un poquito para que no se nos vaya el tiempo. En cuanto al manejo de archivos, bueno, no utilizar directamente información provista por el usuario en ninguna operación dinámica. Es decir, no es que el usuario me lo dio, confío en él. No, desconfiar, validar siempre el archivo, como lo decíamos en otras oportunidades, valido la metadata, ¿no? Exigir autenticación antes de permitir la transferencia de un archivo al servidor. Muy importante, ¿no? Sobre todo para que no cualquiera cargue archivos en el servidor, dependiendo también del archivo que estamos hablando. Obviamente, si le pides a un usuario que cargue su foto, si carga tu foto, autentícate. Se supone que se autenticó antes de entrar al proceso de registro y de cargar su foto, ¿no? Esa es otra cosa. Si el usuario se está registrando, no debería registrarse con la foto. Se registra y una vez dentro continúa con el proceso ya autenticado y carga la imagen, ¿no? Permitir transferir al servidor únicamente los tipos de archivos, en este caso requeridos para la operabilidad del negocio. Si vamos a cargar imagen, ¿qué archivo de imagen necesitamos? Si vamos a cargar un documento XLS, vamos a cargar única y exclusivamente el XLS. Si necesitamos PDF, es el PDF. Si necesitamos TXT, es el TXT. O sea, especificar y no dejar ese abanico de opciones abierto a que nos carguen cualquier archivo. Validar los tipos de archivos transmitidos. Esto tiene que ver no solamente con la validación de la extensión, sino de la metadata. No guardar los archivos transferidos en el mismo contexto de la aplicación. Debería estar en un contexto aparte. No deberían guardarse en el mismo contexto de la aplicación. Estos archivos deberían descansar en un folder aparte, ¿no? O sea, en un recurso administrado para tal fin aparte, no en el mismo ecosistema de la aplicación, porque si logran cargar un archivo malicioso, compromete todo el funcionamiento de la aplicación. Bueno, vamos a evitar o restringir también la transferencia de archivos que puedan ser interpretados del lado del servidor. Interpretados hablamos de código PHP, código JavaScript, código Python, código Shell, etc. Todo lo que pueda ser ejecutado del lado del servidor, permitido por el usuario, no. Va a depender también del sistema, ¿no? Si tenemos un sistema administrativo del área de DevOps que se encarga específicamente de cargar script, obviamente eso ya es otra cosa. Eliminar los permisos de ejecución de los archivos, muy importante. Es decir, que yo no pueda ejecutar cualquier archivo en ese folder, ¿no? O sea, los permisos deben estar restringidos y uno de los principales permisos que debo extraer es el permiso de ejecución.
Cuando se referencia a un archivo, existe entre el servidor utilizar una lista blanca de nombres y extensiones válidas. O sea, para agregar aún una mayor capa. Esto tiene que ver con la validación de entrada y salida también, ¿no? O sea, voy a validar también, en este caso, a través de una lista blanca, qué nombres son válidos dentro del servicio. Algo importante a tomar en cuenta es que todo esto lo que nos va a permitir también es que se creen backdoor, ¿no? Si yo puedo cargar cualquier archivo malicioso, imagínate que te cargo una imagen, pero resulta que no es una imagen. Te estoy cargando una imagen, pero en realidad es un troyano, ¿no? O sea, va envuelto en una imagen, pero cuando llega a su destino final, se abre la caja de Pandora y empieza a soltar toda la malicia que tiene por dentro. Estos ítems ayudan a mermar este tipo de posibilidades, ¿no? A que no solamente te pueda colocar ahí cualquier información, sino también que te pueda colocar allí cualquier software de tipo malicioso. Imagínate que caiga un ransomware en el folder donde se cargan los archivos y que de paso ese folder esté compartido con todo el código. Adiós aplicación. Bien. Manejo de la memoria. Utilizar controles de entrada y salida de información no confiable. Revisar 2 veces que el largo del buffer sea los requeridos o especificados. Esto cuando estamos hablando de la utilización del buffer. Verifique los límites del buffer, si se llama, dice, a las funciones dentro del loop, y asegúrese de no correr el riesgo de escribir fuera del espacio reservado. Esto ya está... Ojo, todo este tipo de cosas ya depende con qué herramienta trabaje y ya las hace. Pero no está de más también que podamos conocer estos aspectos, ¿no? Truncar el largo de todos los strings de entrada a un tamaño razonable antes de pasarlos a una función de copia o concatenación. Esto es automático en la mayoría dependiendo de las herramientas con las que estemos trabajando. Pero sí es muy importante que definamos el tamaño de los strings con los que vamos a trabajar. En lenguajes dinámicos como Python a veces no solemos delimitar el largo del string. No solemos validar este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver también con la validación de entrada, validación de salida. Deberíamos validar también el largo de los strings. Imagínate que yo pueda capturar un dato por parte del usuario y que ese dato pueda ser, no sé, tan grande como al usuario se le ocurra. Estoy en un problema a la hora de procesar esa información, ¿no? Por eso la importancia de truncarla. Específicamente libere los recursos, no confíe en el garbage collector. En cuanto a no confiar en el garbage collector, vuelvo al ejemplo de Python o Java, debemos asegurarnos de que ese recurso se limpió. ¿Por qué? Porque en sistemas como Python el garbage collector no se ejecuta inteligentemente, ¿no? O sea, no es que se ejecute inteligentemente cada vez que tú haces una acción, él va y dice, bueno, mira, tranquilo, yo te limpio acá la mesa, la memoria. No funciona así. Él tiene su tiempo, pasa cada cierto tiempo, no limpia todo. Entonces, deberíamos tener unas buenas políticas de recolección de basura, sobre todo dependiendo con qué aplicación estemos trabajando o con qué recurso estemos trabajando. Estamos hablando de lenguaje de programación. Evite el uso de primitivas con vulnerabilidades conocidas, poco más de lo que veníamos hablando. Libere adecuadamente la memoria previa a la salida de una función y de todos los puntos de finalización de la aplicación. A ver cómo vamos. Sí, llegamos justo. Bueno, aspectos ahora generales que vamos a tocar para ir cerrando. Dice, para las tareas habituales vamos a utilizar código que esté probado y verificado en lugar de crear códigos específicos, ¿sí? Para las tareas habituales. Voy a leer un archivo. De repente, una tarea habitual pudiera también hablarse de los procesos de autenticación. Si tenemos todo esto centralizado y ya sabemos que tenemos un código, un servicio probado, no lo reinventamos, nos quedamos con lo que ya funciona, con lo que ya está probado, con lo que ha sido retroalimentado a lo largo del tiempo, bien sea por una comunidad, por la empresa, va a depender, ¿no? Vamos a utilizar APIs previstas para el acceso a funciones específicas dentro del sistema operativo.
Es decir, si se requiere por alguna razón interactuar con el sistema operativo, voy a usar unas APIs específicas, no voy a usar cualquier otra cosa. No vamos a permitir que las aplicaciones ejecuten comandos, como bien lo decimos acá, que los ejecuten comandos así en crudo sobre el sistema operativo, ¿no? Utilizar funciones de control de integridad. Estamos hablando de hash, CRC o checksum, para verificar la integridad del código, y del código que ha sido interpretado, de las bibliotecas ejecutables y de archivos de configuración previos a su utilización, ¿no? O sea, lo que hablábamos un poquito anteriormente, o sea, tener un security check de todas estas características, de todos estos recursos que pretendemos incorporar. Vamos a proteger las variables y los recursos que son compartidos de accesos concurrentes e inadecuados. Y esto es un ejemplo que tal vez pudiera pasar acá, también tiene que ver cuando estamos trabajando con una base de datos. Imagínate, están trabajando con una base de datos con no relacional, específicamente en Mongo, ¿no? Hay una particularidad a la hora de actualizar un registro, que es que cuando tú estás usando ese registro y lo vas a actualizar, puedes usar una función que lo bloquee, o puedes llamarlo, actualizarlo de forma bloqueante. Es decir, que si otro lo utiliza, no lo va a utilizar en el mismo momento en el que se espera que se actualice, ¿no? Explícitamente, y inicializar todas las variables y mecanismos de almacenamiento de información, por ejemplo los buffers, durante su declaración o antes de usarlos por primera vez. Ustedes dirán, bueno, pero mira, en Java los declaramos obligatoriamente, por ahí en JavaScript no lo vamos a declarar, en Python no lo vamos a declarar, o sea, si los declaramos, obviamente, pero quizás no lo inicializamos, ¿no? O sea, como que... Pero, ¿cuál es la importancia de inicializarlos? Y les coloco un ejemplo específico en Python nuevamente. Si tú en Python no declaras una variable, está bien, él funciona, la gente puede decir, mira, Python no hace falta declarar una variable, pero depende con la información con la que tú estés trabajando, esto pudiera ocasionar un problema, porque pudieras tener puede guardar una información tan grande o tan pequeña como se le ocurra la interacción que vaya a tener esa variable, ¿no? También a la hora de que tú vayas a usar, por ejemplo, herramientas como Pandas, y tú vayas a trabajar con sec de datos en Pandas, y a la hora que tú no hayas especificado qué tipo de dato tiene cada columna o tiene cada campo, él le va a colocar el dato, cualquier dato que le dé la gana. A la hora de interactuar y sacar análisis estadístico, te vas a ver aún más en un problema si no especificas el tipo de datos que si sí se lo especifica. Cuando tú especificas el tipo de datos, puedes tener mayor restricciones, puedes crear una política de restricciones, puedes tener un mejor manejo de la información, aparte de que un mejor performance. Cuando tú le especificas el tipo de datos, puedes tener un mejor performance que cuando no se los especifica. Buenísimo. Bueno, chicos, por mi parte, verdadero placer haber compartido con ustedes estos días. Quedo a su disposición. Cualquier duda o sugerencia que quieran compartir, estoy a su disposición también. Fabi, no sé si tienes... No, sí, ahí en principio, bueno, agradecerte, William, la verdad que estuvo buenísimo, digamos, todo digamos, cómo fuimos enlazando de alguna manera lo que tiene que ver con lo funcional y cómo lo fuimos atando y cómo lo fuiste desarrollando con la parte técnica. Agradecerle a todos la participación, el tiempo que nos dieron, y bueno, esperamos que les haya servido y que principalmente puedan ver la forma de poder aplicar todo esto, ¿no? Que entendemos que obviamente es importante. Así que bueno, no sé, de parte mía por lo menos, eso básicamente, agradecerles a todos la participación, ¿sí? Bueno, gente, gracias. Muy bien. Bueno, William, nos vemos próximamente, ¿eh? Nos vemos. Sí, estamos en contacto, Fabio. Muy bien. Gracias Hasta a luego. todos. Que tengan un excelente fin de semana. Y cuídense mucho. Buena semana, buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Chao, chao. Adiós. Chao.